Bienvenidos a Symmetrix, el canal donde tenemos la oportunidad de entrevistar a artistas e invitados con el fin de compartirnos acerca de su trayectoria como profesionistas en el arte. Mi nombre es Yasmín y me encuentro junto a mis compañeros Sofía, Alan, Jimena, Itzayana, Kimberly y Alex. Bueno, pues estamos muy entusiasmados por presentar al invitado de hoy, el cual nos hablará acerca de su introducción en el mundo del lettering y su trabajo en Castañeda Studio. Nos complace mucho presentar al artista gráfico Diego Castañeda. Él es egresado de la Facultad de Artes Visuales, igual que nosotros, de la UNI, y pues es originario de aquí de Monterrey, quien durante los últimos 12 años ha estado trabajando para distintas marcas como Bocados, John Deere, Arca, Continentales Food Snacks Division, Sally Beauty, H-E-B, Casas Haber, Robir Snacks, GNC, La Moza, Enco, entre otras marcas. Desde el 2014 hasta el 2022 trabajó como diseñador, director de arte y director creativo para la agencia de publicidad Will en Monterrey. En 2022, luego de acumular diversos proyectos de manera independiente, fundó pues el que actualmente tiene ahorita, que es el Castañeda Studio. Es su propio estudio de diseño. El estudio se especializa en desarrollo y rediseño de marcas, y desde la parte conceptual hasta la parte gráfica, desarrollando conceptos creativos para campañas publicitarias, cultura y comunicación interna, desarrollo de namings, logotipo, sistema de identidad visual y branding. Para comenzar, queremos saber cómo fue que comenzó su pasión sobre el diseño, el arte y el diseño, y pues en particular, ¿qué fue lo que le atrajo a este rubro? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo soy un caso particular porque mi papá es diseñador gráfico, de vieja escuela. Él, desde muy niño, a mí me inculcó el tema del arte. La casa estaba llena de libros de historia del arte, cuadros, me llevaba a museos, me hablaba de pintores, de paisajistas. Entonces, siempre tuve muy presente, digamos, en mi vida el arte. Recuerdo los sábados, de repente nos ponía a pintar, me ponía cuadros, me ponía yo a hacer mis pinturas. Este, y poco a poco me fui metiendo más en la parte de dibujar, de crear, como caricaturas, ilustraciones. Me gustaba mucho dibujar a Goku, a los Digimones, a Pokémon, lo que fuera que viera yo en la tele. Este, por ahí muy chico me acuerdo también haber organizado un torneo de fútbol y yo puse los nombres de los equipos y hice los logotipos de los equipos. En la primaria una vez fuimos a una librería y había unos dibujos en la pared. Yo pedí una hoja, me puse a dibujarlos y a los días llamaron a la primaria para ver si quería yo dibujar algunas ilustraciones para para la librería y me iban a pagar con libros. Entonces fue como muy bonita esa infancia de ser diseñador como por, digamos, por naturaleza, como que lo tenía muy arraigado en mi persona y así empecé a tener ese gusto más grande, como ya adolescente. Recuerdo mucho las campañas publicitarias que había en la calle, a mí me llamaba mucho la atención ver la estética de los anuncios, los colores, los logotipos, las tipografías. Tenía como mucho, no sé, me llamaba mucho la atención y cuando tuve mi primera computadora, intentaba recrear esas cosas que veía, quería hacer algo igual. Eso fue como un acercamiento, digamos, muy gradual, desde que era muy niño hasta ya más grande. Y después entré a la carrera porque, no sé, siempre supe que quería entrar a esa carrera, nunca tuve la duda o querer cambiar por otra, siempre fue diseño gráfico, en artes visuales. Bueno, fue la oportunidad que pude, digamos, que tuve acceso. Y ya estando en la facultad, pues me di cuenta que era un mundo muy diferente. Y después saliendo otra vez, pero sí, digamos que mi acercamiento al diseño vino por parte de mi papá y por esa infancia que me rodeó de pinturas, lápices, dibujos, caricaturas, etcétera. Bueno, pues como menciona, hay muchísimas ramas. ¿Cómo fue que se dio cuenta que
en realidad quería especializarse en el lettering. Bueno, eso ya pasó a finales de la carrera, por ahí yo creo que fue saliendo, que durante la carrera yo quería ilustrar porque como yo dibujo, a mí me gusta mucho dibujar, pero yo dibujo de vista, no creo personajes. Bueno, últimamente lo he hecho un poco, pero antes yo pensaba que ilustrar era igual que dibujar. Entonces, en la facultad, yo los primeros semestres me esforzaba mucho por ilustrar. Quería hacer ilustración, quería hacer ilustración. Tengo amigos ilustradores que son contemporáneos de la carrera o de generación o generaciones un poco más arriba, que eran muy buenos y yo siempre como que quería encajar ahí, pero la verdad es que no lo desarrollaba del todo. Después, a mediados de carrera, en la clase de identidad visual, se llamaba identidad visual, pues aprendí a lo que es hacer logotipos, me gustó mucho el tema del branding y empecé a enfocarme en eso. Dejé la ilustración, supe que me rendí, digamos, dije, esto ya no es para mí, creo que lo estaba forzando. Me metí a lo que fue el diseño de logotipos, diseño de manuales de identidad, me gustó mucho toda esa área. Y justo por ahí del 2010 más o menos había una página que se llamaba en Facebook, se llamaba Typeware. Eran frases ilustradas, decían cualquier cosa como frases de diseñador, como cosas de ese tipo. Y era lettering, nada más que yo lo veía como tipografía ilustrada, para mí eso era lo que era. Y me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención cómo se veía y cómo resolvía un problema que yo tenía, que yo quería dibujar, yo quería expresarme, pero no sabía ilustrar, se me estaba dificultando crear personajes, se me dificultaba toda esa área que nunca dominé al 100%. Y yendo un poquito para atrás, pues yo en la primaria a mí me enseñaron a escribir en letra cursiva. Entonces, toda mi primaria y parte de la secundaria era pura letra cursiva. Llevaba la clase de caligrafía. Si tenías mala letra, te calificaban mal. Entonces, yo tenía ese conocimiento ahí guardado de cómo escribir cursiva, ¿no? Cuando veo esto de Typeware y veo que reúne las dos cosas, ¿no? La ilustración, el dibujo, eh, la tipografía o la letra cursiva, que también era algo que ya había hecho yo en la carrera. De repente tenía ejercicios que me ponía a dibujar letras, pero sin saber qué estaba haciendo. Yo no sabía que era lettering, no sabía distinguir lo que estaba haciendo, que la caligrafía o lettering. Y entonces, me gustó tanto eso que empecé a trabajar en eso, a ilustrar las tipografías tan horribles y ahorita se las enseño. Están muy feas, pero me empezó a ayudar mucho a entender que lo que yo quería hacer como ilustrador en un principio lo podía hacer, pero ahora en esta disciplina o en este recurso que era el lettering, ¿no? Y ahí empecé, fue por ahí del 2010, 2011, que empecé a agarrar plumones, lo que fuera, y tratar de replicar lo que veía tanto en Typeware como en Behance o en Pinterest, o donde viera yo referencias, tratar de emular eso, ¿no? Y ese fue como, digamos, el detonante a que me pusiera a practicar la parte de lettering. Ok. Bueno, quisiéramos saber cuál fue tu proceso para comenzar a trabajar con marcas. Bueno, eh, yo al principio, cuando estaba en la carrera, terminé haciendo mis prácticas en la uni, de hecho. Estaba en el centro acuático, no sé cómo llegué ahí, pero no sé, me divertía. Y en el centro acuático, pues empecé a trabajar, fue mi primer trabajo formal. Pero yo quería estar en una agencia y yo empecé a mandar mi portafolio a distintas agencias. Mi problema era que yo hacía mucho branding y tenía un portafolio de branding. Y también hacía publicidad, pero la publicidad que hacía en el centro acuático, aunque me gustaba mucho, yo no la incluía en mis portafolios. Y
me hablaban de las agencias de publicidad, pero como con la idea de que por ahí yo podía hacer publicidad, porque ellos veían un portafolio de branding. Y nunca me contrataban, o sea, recuerdo haber ido a fácil unas 10 entrevistas y estaba como al punto de que me iban a contratar, pero me terminaban dando las gracias o ya no me decían nada y contrataban a alguien más. Y yo no, pues yo no entendía por qué, porque en las entrevistas yo asumía que me iba muy bien. Y entonces en 2014, bueno, antes entré a una agencia que era una agencia pequeña y hacían proyectos de branding como muy esporádicos. Eh, digamos que no era el fuerte, pero había. Entonces, por esa razón me contrataron. Y ahí estuve unos meses. Fue mi primer acercamiento, digamos, a trabajar con marcas de manera no independiente, pero sí a través de alguien más. Y de ahí me fui a V09, que ahora se llama Wild. En V09, pues igual, me contrataron para branding. Yo iba a dirigir un estudio de branding que al final no se hizo, pero en el Inter, en lo que se hacía y no se hacía, pues me aventaron a publicidad. Y la verdad a mí me gustaba mucho. O sea, yo era lo que yo estaba buscando, pero no lo estaba buscando bien. Y por puro accidente terminé en publicidad, que me gustó bastante y a la fecha es lo que hago también. Y entonces ahí empecé a trabajar con marcas de manera indirecta, repito, como a través de una agencia. Y ahí me empapé del tema de trabajar con clientes, de brief, o sea, estar más apegado como a los procesos que implica trabajar en una agencia. Y cuando empiezo a hacer lettering, lo empiezo a hacer dentro de la agencia. Hay una campaña para Paseo San Pedro, y otra campaña que era de Ballet de Monterrey para el Cascanueces, la obra del Cascanueces, en donde me toca hacer en Paseo San Pedro el concepto creativo, me toca hacerlo en lettering, y en Ballet de Monterrey el logotipo del Cascanueces. Y entonces la ciudad, como tiene mucho presupuesto para anuncios, pues yo veía este, en los espectaculares, en los billboards, veía mi trabajo y en los camiones y Cascanueces estaba en los puentes, en los camiones, en las paradas, en panorámicos. Y entonces el que yo viera eso me motivó a decir, bueno, lo puedo hacer mejor todavía, lo quiero hacer mejor todavía y empecé a trabajar, empecé a pulirme, hice mi cuenta de Instagram, no tenía una cuenta de Instagram exclusiva para mi trabajo, era mi cuenta personal. Y en la cuenta de mi trabajo me tomé ese round de hacer una cosa diaria. No sé si siga de moda eso, pero antes era cada día tienes que subir algo. Y entonces yo hacía letras y las subía y al día siguiente yo decía, tengo que hacerlo diferente. Entonces agarraba y hacía otra cosa y así. No lo completé, llegué como a los 70 posts de ese tipo, pero en ese lapso pasó que me empezaron a buscar proyectos pequeños, o sea, no sé, alguien me buscó para hacerle las letras que iban a estar en las invitaciones de la boda, no rótulos, sino los nombres en vectores y ellos ya las iban a imprimir. Después me empezaron a buscar para talleres, me empezaron a buscar para negocios pequeños y de ahí se fue dando que mi cuenta, pues digo, no es que tenga muchos seguidores, pero en ese momento creció de 0 a, no sé, 2000, más o menos, no recuerdo bien. Este, y eso fue dando pie a que las marcas me empezaron a buscar ya más directo. Eso y también que en la agencia, pues te vas haciendo de contacto, ¿no? Muchos de mis amigos que estaban en la generación, pues trabajaban por ejemplo, un amigo estaba en H-E-B y me buscó para ayudarlos con una temporalidad en H-E-B que llevaba lettering. Otro amigo estaba en Sally Beauty y me recomendó porque de repente en los peloteos creativos sale la idea de hay que meter lettering y pues sale él, yo conozco a, entonces, y esto pasa porque hay un Instagram que tiene muchos posts y hay ese esfuerzo detrás, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues entré a Sally, de esa manera
entré al proyecto con H&B y así me fueron cayendo muchos proyectos y ese fue como mi acercamiento, ¿no? El siempre estar presente y el siempre estar haciendo cosas, el no decir, bueno, no sé, como el seguir produciendo y esas ganas de decir, ahora lo voy a hacer diferente. No me quiero encasillar en un estilo, quiero que se haga de otra forma. Como sentir que ya cansé o ya me cansó a mí, entonces hago algo distinto. Y eso te da pie también a que las marcas vean y digan, bueno, tal vez no me gusta este estilo que hizo, pero este sí. Entonces ya te van eligiendo por uno u otro. Ok, muchas gracias. La verdad me pareció muy padre que, o sea, como que usted nunca se rindió con eso que dijo al principio, que buscó en varios proyectos y a veces no la aceptaban y así, como que eso me pareció muy padre. Y la siguiente pregunta es, ¿qué herramienta suele utilizar en su trabajo y cómo decide cuál es la herramienta más adecuada para cada proyecto? Bueno, en lettering tiene uno que ver muchas referencias. Cuando trabajas con cualquier proyecto, no necesariamente lettering, sí es importante meternos a ver todo tipo de referencias, todo tipo de, no sé, buscar en libros, buscar en internet, o tratar de encontrar ese feeling o eso que quieres transmitir. Y ya una vez que ves las referencias, empiezas a notar cómo es que se construyen las letras a partir de ciertas herramientas. Yo utilizo esencialmente lápiz, o sea, en lettering la verdad es que el lápiz es lo ideal. Obviamente los marcadores tipo brush, para mí es una herramienta que uso mucho. Te hace, digamos, te ayuda en un gran porcentaje del trabajo, sobre todo con la cuestión del tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, hoy día yo tengo una, pues ya desarrollada, digamos, una habilidad para digitalizar que antes no tenía. Antes vectorizar me costaba mucho tiempo y era mucho el trabajo. Ahora que vectorizar me cuesta menos tiempo, lo que hago es que mis bocetos son muy rápidos, entonces puedo darme el lujo de tomar un brush y hacer el boceto mal hecho, chueco, lo que sea, pero me da la idea que quiero y como el tiempo apremia en la publicidad, este, en Illustrator lo vectorizo lo más rápido que pueda, y ahí ajusto todos los detalles que no pude ajustar, cosa que con el lápiz me tardaría un poquito más en hacer. Pero hay estilos que, por ejemplo, no te permite el brush de ciertos grosores, ciertas cosas, y necesitas de lápiz para poderlos crear. Digamos que en sí las herramientas que más uso es el brush pen, el lápiz. El brush pen puede ser de punta de esponja, como un Bic o un Prismacolor o Crayola o un Tombow. Y en punta de cerdas utilizo mucho el que es el Pilot, porque a veces hago cosas que implica cierta textura, cierto como grunge, como barridos. Y el pincel de cerdas te da todo eso que no te da ninguna herramienta, digamos, eh, pues digital. La herramienta, yo utilizo también el iPad Procreate. Ahí hago mucho boceto. Básicamente Procreate lo uso para bocetar. Es mi cuaderno de bocetos. Ahí hago todos mis bocetos. Me quita el problema de estar cargando hojas y tintas y cosas. Pero cuando quiero hacer logotipos o cosas que llevan esa textura de pincel, no agarro el iPad porque esa textura que me da barrida es información. Son píxeles, o sea, ¿cómo explico? Es falsa, pues. Entonces, cualquiera la puede hacer, cualquiera la puede obtener con el iPad. Y prefiero tomar un marcador real que me va a dar esa textura real,
ese roce con el papel que no existe en el iPad, lo voy a tener. Y, y eso me puede dar algo más rico para un logotipo que el iPad mismo. Y en temas de la computadora, pues utilizo Photoshop e Illustrator. Son los programas que más uso. Algo de InDesign, pero bueno, eso ya en otros temas, en otro tipo de entregas. Pero básicamente mi día a día son esos programas. Ok, muchas gracias. Y después de tantos años que tiene de experiencia, ¿cuáles son los métodos que mayormente utiliza para salir de su zona de confort? Más que nada es entusiasmarnos con todo tipo de proyectos, ¿no? O sea, no encasillarnos en decir, pues no sé, yo solo trabajo para cafeterías, solo voy a hacer cafeterías, sino el día que venga, estaba bien chistoso con el lettering porque al principio uno de los primeros proyectos que llegó fue un grupo de rap y a los años de repente me buscaron en la agencia un padre, un sacerdote que quería un logotipo para la iglesia, ¿no? Y, y pues había que hacerlo. Y estaba divertido porque de repente también así llegaba una cafetería, llegaba un fotógrafo a mí en lo personal me gusta mucho estar en distintas áreas y distintos clientes. Me emociona cuando me hablan de un proyecto que no tiene nada que ver con los rubros con los que he trabajado y eso a mí me sirve mucho para ir cambiando, ¿no? Y en el lettering también me sirve porque, o sea, me gusta también cuando llegan y decir, mira, a lo mejor a veces traen referencias de mi propio trabajo. Les digo, no, mira, y busco referencias en otro lado. Y les digo, mira, podemos irnos por acá, podemos hacer hasta algo distinto. Y a veces sí, a veces no, a veces estira y afloja, pero al final son retos bien, bien padres y no sé, como me acuerdo en la agencia, pues creo que en la agencia, cuando estaba en la agencia, eso te va puliendo mucho porque pues no, uno no decide qué cuentas lleva, ¿no? Y de repente te van a dar esta cuenta y la vas a traer y vas a ver a este cliente y vas a ir a su planta y vas a conocer, o sea, pues yo fui a John Deere, fui a La Moza, me tocó trabajar con GNC, me tocó ir a Home Depot para ver lo de las herramientas de Ryobi, te explican el funcionamiento de las cosas, aprendes de cada marca. En un pitch, me acuerdo, yo no llevé Pinol, pero en un pitch nos tocó pitchar a Allen para Pinol y pues nos chutamos toda la marca y aprendes cosas del Pinol, ¿no? Y me gustaba mucho eso, el que me contaran cómo funcionaba algo para entenderlo y poderlo explicar mediante el diseño. Entonces, Em, si si pudiera dar un consejo en ese sentido, yo diría, pues no le tengan miedo a agarrar otra marca, ¿no? O sea, algo que no hayan hecho. Me refiero no a nivel diseño, digamos, web, ilustración, etcétera, sino si hacen branding y de repente llega una marca de azulejos y dicen, pues hago branding. Esos son los retos reales de decir, ¿hago branding o hago branding de cafeterías o branding de tal cosa en específico? No, hacer el diseño yo creo que es hacer para todos, ¿no? Para todas las marcas. Entonces, creo que ese sería mi consejo. Háganlo con la intención de explorar nuevos territorios y retarse. Muchas gracias, Diego. Nosotros, bueno, también acabo de notar que pues también es práctico y también es importante saber la investigación de la marca antes de realizarla, o sea, también como que investigar acerca de ella y conocerla más, pues también su esencia para poder rehacer las marcas, ¿no? Exacto. Esta es una preguntita extra y si podrías decirnos cuáles tipo de marcas son como las que más te llenan en el aspecto de la que más puedes ser tú, pero para las marcas.
Ah, no sé. Bueno, es que ya Este, vimos que es un trabajo muy que has realizado hasta el momento, pero ¿cómo? pues sí nos llama la atención. Ah, que como has tenido un trabajo muy variado con Ah, diferentes marcas y diferentes cosas, pues sí nos llama la atención saber como que cuáles en específicas son las que pues te han llenado más en tu trabajo. Más que marcas, yo diría tipo de proyecto y son los rediseños. Ah, El ok. rediseño, a mí me encanta, descubrí hace poco digo, siempre ha estado, pero como que no lo había yo visualizado, que me gusta mucho rediseñar marcas, porque yo siempre veo el diseño como resolver un problema, ¿no? O sea, cuando alguien te trae, que te pide un logo, te pide una infografía, te pide un libro, tiene un problema de cómo comunicar, cómo contar una historia, un producto, cómo contar, cómo estructurarse. Y, y entonces, pues también me gusta mucho empezar de cero. O sea, la verdad es que el diseño, cuando la marca no existe y hay que crearla, está muy padre. Pero últimamente me he tocado en proyectos de rediseño y los disfruto mucho porque eso que decías de tienes que conocer la esencia de la marca. Por ejemplo, en los productos de consumo, en bocados, hoy día estamos rediseñando todo el portafolio. Todo el anaquel de bocados se está rediseñando. Y está bien divertido porque como es producto de consumo, el consumidor ya tiene una imagen del producto, no se la puedes cambiar tanto. Sin embargo, son productos que ya llevan muchos años con una imagen y ya están en digamos, ya están en un estilo caduco de diseño, ¿no? O sea, ya dieron lo que dieron, ¿no? No es que estén mal, sino pues ya pasó el tiempo por ellos. Y hay que agarrar eso y hay que traerlo a esta época y hay que encontrar la manera de contarlo mejor y encima de eso las necesidades que tiene el cliente, porque el cliente tiene una idea de cómo estructurarlo y se vuelve un reto interesante. Y a mí me encanta ver el antes y el después, o sea, ver cómo cambió sin que perdiera la esencia del producto, ¿no? Eso para mí ha sido muy valioso últimamente en mi trabajo como pues, algo que yo valoro mucho más bien a nivel personal, decir, pude resolver este problema sin irme a la luna y hacer un producto nuevo que no transmite lo que transmitía el anterior, ¿no? Porque uno piensa que a veces el, hasta, o sea, que la gente no se da cuenta, pero Bocados, por ejemplo, hace focus group para ver sus productos, para que las personas testeen el producto. Y me ha tocado estar presente a nivel, así por Zoom, eh, y veo que las personas realmente reconocen el diseño y se fijan en los detalles. Entonces, el cambiarles algo, pues, nada más porque soy diseñador y lo puedo hacer mejor o sea, como con esa idea vacía de ser diseñador y hacer algo que al final no transmita lo que el producto ha transmitido toda su vida, que al final de cuentas, algo que también pasa es que una vez que el diseño ve la luz, eh, eh, digamos, esa crítica o ese ojo minucioso se termina, ¿no? Ya el producto en sí es una sola cosa, ¿no? O sea, ya al verle detalles ya no sucede y se va posicionando solo, ¿no? Se va posicionando en el anaquel. Y el poderlo desmenuzar, volver a estructurar, volver a acomodar y tener otra perspectiva y darle otra vida, creo que ha sido lo más interesante o sea, que he descubierto y que me gusta más. Muchas gracias, Diego. Me doy cuenta que es algo muy importante lo que nos estás diciendo, que pues en sí las artes, el diseño no es solamente lo bonito y visual, sino también es lo funcional, o sea, también es lo que funciona y pues no nos podemos poner en un plan de que no, solo se ve lindo, sino que también pues sea funcional para el ojo y más tú que pues estás dentro de la publicidad. Claro, sí. Muchas gracias, Diego.
No, hombre, ustedes. Bueno, y así como hemos hablado de todo lo positivo, también quisiera saber si en algún punto de su carrera ha llegado a sentirse inconforme con su trabajo. Sí, siempre. Es, y creo que es algo muy, muy importante tenerlo presente. Yo creo que algo que nos va a mantener vigentes como diseñadores, diseñadoras o personas que diseñamos es esa inconformidad. O sea, necesitamos tener esa inconformidad, pero sanamente, porque luego hay gente que todo el tiempo síndrome del impostor y nunca, este, digamos, nunca se exhibe su trabajo, nunca, porque siente miedo de que no está lo suficientemente bien. Pero cuando hagamos algo, creo que ahí hay que balancear y decir, eh, algo que siempre digo, no me quiero revolver, pero es que todo siempre puede ser mejor a nivel, hablando de diseño, todo puede siempre ser mejor. O sea, a mí me gustó mucho lo que hice, no sé, para bolos, pero, hoy día, si lo veo, le voy a ver un detalle y lo voy a querer cambiar. O sea, no. Si mi mente es esto que hice, ya no se puede ajustar, está perfecto y así va a ser perfecto, no vamos a crecer, creo yo, como diseñadores. Si nos clavamos en un proyecto y vivimos de ese proyecto, decimos, este proyecto es mío y pasan los años y lo atesoran como el gran proyecto, siento yo que nos vamos a limitar como el panorama, ¿no? A mí me pasa que yo hago algo y a los días ya no me gusta, o sea, a los días, a veces me ha pasado que hay procesos con los clientes que son muy largos. Sea, yo empiezo un diseño de una cosa, no sé, hace 4 meses y seguimos de que se pausó y, o sea, ayer me hablaron de un cambio y yo lo vuelvo a ver y como fueron 4 meses y también fue un contexto en el cual, no sé, estaba yo apurado, no sé, decidí algo que en su momento me llenaba el ojo, pero ahora en este momento que lo estoy volviendo a ver ya no, pues ya no estoy conforme. Y algo que hago mucho es decir, mira, vi esto, lo voy a cambiar porque no me gusta. Y a veces me dicen, no, no lo muevas. Y a veces me dicen, a ver, y si les gusta o no les gusta. Pero es esa inconformidad, digamos, productiva. Es decir, no me voy a estar dando golpes en el pecho porque lo hice mal. Voy a ver cómo lo arreglo. Si no lo pude arreglar, pues ya será el siguiente proyecto, ¿no? O sea, lidiar con esa inconformidad es siempre pensar en el siguiente proyecto. Es decir, bueno, y en el contexto también, porque muchas veces no nos damos cuenta qué estamos pasando, ¿no? A veces que, no sé, yo hace un par de años, un año, año y medio, tuve un proyecto que me fue muy mal, o sea, o sea, me tardé en la entrega, el resultado no me gustó, pudo ser mejor, pero en ese momento yo estaba pasando por situaciones personales como importantes. Y en retrospectiva lo que puedo decir es, ya fue. O sea, si me sigo sintiendo mal por ese proyecto que no di lo mejor, pues voy a faltar en los proyectos que siguen, ¿no? Voy a estar como sesgado. Más bien digo, bueno, pues a ver, soy una persona, soy un ser humano que le afectan cosas externas y a nivel creativo eso siempre va a repercutir. Entonces, la inconformidad siempre va a estar y qué bueno que esté. O sea, creo que abrácenla siempre la inconformidad. Siéntanse, si la tienen, siéntanse muy agradecidos y véanlo como un reto, de que, bueno, el que sigue va a ser mejor. Dicen que eres tan bueno como el último proyecto que hiciste. Y luego dices, bueno, mi último proyecto no me fue bien. Pues bueno, haz otro para que, para que ese no sea el que hable por ti, ¿no? O sea, trata de ir siempre uno más adelante y buscar qué hacer. Bueno, para finalizar,
¿Cómo se imagina la evolución del lettering y el diseño gráfico en general en el futuro? No sé. Primero, fíjate, justo tiene que ver con la inconformidad. Tenemos que entender que nuestra profesión cambia todos los días. O sea, ahorita, no sé en qué semestre están ustedes, pero al siguiente semestre, En séptimo. En el septiembre. siguiente va a ser otra cosa distinta y cuando se gradúen va a haber otra cosa distinta, ¿no? Un día, justo el año pasado, nos fuimos a dormir y al día siguiente ya estaba la inteligencia artificial de que con todo, ¿no? O sea, no sabíamos que venía, pero no tan rápido y ni tan fuerte. Y todas estas herramientas como la inteligencia artificial, yo siento que nos van ayudando como toda la tecnología a eficientizar o hacer más eficiente pues los procesos. Y debería de llevarnos a un territorio en donde podamos pensar más, ser más pensantes, porque creo que lo que están haciendo es que nos están llevando a un territorio en el que queremos competirles o no les queremos poner a la par y siempre terminamos perdiendo porque sí, en velocidad, en calidad, relación, tiempo, porque no es lo mismo los segundos que se tarda la inteligencia artificial en hacerte una imagen que los segundos que cualquiera de nosotros se puede tardar haciendo algo parecido. Entonces, pero si nosotros le dedicáramos el tiempo, pues podríamos llegar a resultados mucho mejores, pero todo depende del tiempo. Entonces, creo que la tecnología nos tiene que hacer como diseñadores más pensantes. Yo les decía hace poco en una charla en Fab que tenemos que ser ya desde ahorita, o más bien tenemos que vernos desde ahorita como directores o directoras de arte. O sea, no nada más como quienes diseñamos, sino quienes decidimos en cuestión eh, diseño, ¿no? La dirección de arte se forma en las agencias, se forma en el día a día de los trabajos, nunca, nunca se forma en las escuelas. Creo que ahora, con toda la tecnología que hay, ya se debe formar en las escuelas y ya debemos salir con la mentalidad de que tenemos que ser quienes dirigen arte sí o sí, porque cada vez hay recursos que hacen cosas que, por ejemplo, los diseñadores juniors en algún momento hicimos. Ahora ya el diseñador junior ya no se vuelve tan indispensable con estas herramientas que hacen más fácil el trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que ser más pensantes para poder generar diseño de valor, ¿no? No es que la tecnología nos reemplace, sino es que la tecnología nos hace, digamos, la talacha por nos hace más fácil el camino difícil para que nosotros podamos pensar más, ¿no? Entonces, creo que en el lettering, pues yo creo que aplica lo mismo. O sea, siento yo que el lettering es un recurso gráfico que ha evolucionado muy poco. No creo que sí hay más herramientas, hay más tecnología, pero al final de cuentas, el rótulo de hace 100 años no es nada distinto a lo que se hace hoy, ¿no? O sea, creo que el lettering tiene esa parte artesanal, esa parte manual que tiene mucho, digamos, mucha historia. Pero en sí, el diseño en general es eso, ¿no? Creo que la evolución es ser más directores de arte, directoras de arte, poder tomar decisiones más, no sé, como más importantes, más trascendentes en las piezas, que preocuparnos por, no sé, por una imagen, por una paleta de colores, o sea, es más tenerlo aquí para poderlo agarrar de acá, ¿no? O sea, como tener esa habilidad
poder elegir entre toda esta gama de recursos que hay. Muchas gracias. Como última pregunta, regresando a su experiencia con marcas, ¿cuál considera que son las mejores maneras de adentrarse en el campo laboral, hablando de conseguir contactos y oportunidades? Pues como les comenté, algo que es fundamental es estar presentes. O sea, yo no soy de frases y las frases a mí no sé, no me gustan, pero hay una que ilustra muy bien esto y es de que dice que la suerte te tiene que agarrar preparado, ¿no? O sea, o algo así, ya ni sé. Pero lo que quiero decir es que el día que te busque una marca, tú tienes que tener un respaldo que hable por ti. O sea, el día que se presente una oportunidad, porque al principio lo que pasa es que son contactos, ¿no? Les decía, alguien en HEB estaba en un peloteo y dijeron, nos gustaría que esto fuera lettering, y se escuchó lettering y ahí estaba alguien que me relacionó, porque yo tenía publicaciones en Instagram, talleres, porque ya me habían empezado a mover, ¿no? Y las publicaciones en Instagram no eran más que letras escritas en mi libreta, o sea, eran, eran cosas muy... Mira, bueno, eso por un lado. Por ejemplo, en la agencia, el primer proyecto de lettering grande pasó que llegó la campaña, el director creativo dijo, me gustaría que esto fuera un lettering, ¿cómo se llama? El concepto creativo. Y yo, cuando tenía ratos libres, en mi escritorio yo tenía un monte de hojas donde estaba haciendo letras y letras y letras y practicando y practicando y practicando. Y entonces cuando el director creativo dice, me gustaría que aquí hubiera un lettering, o sea, que voltean a ver es el que tiene el montón de hojas, ¿no? O sea, y me dicen, oye, a ver, hazte algo, porque para la campaña, en ese momento yo era un diseñador junior, a mí no se me involucraba tanto en campañas, y eso era un pitch, entonces, pues me metieron al pitch porque era el que estaba todo el día haciendo letras, ¿no? Y al final quedó, y al final salió. Y así lo mismo pasó, o sea, cuando a alguien se le venía a la mente lettering, pues yo estaba ahí, ¿cómo se dice? Orbitando, porque pues no me cansé de hacer letras y de subir proyectos y escribía cualquier tontería, o sea, no crean que le echaba tantas ganas, o sea, escribía lo primero que se me ocurría, o sea, maldiciones, o sea, cosas lo más banales, pero había una cuenta y empecé a hacer mi branding, tenía mi logo, me pedían una cotización, les mandaba una cotización formal, trataba de que mi correo tenía una firma, o sea, había todo este arropamiento, digamos, estructurado que rodeaba esa parte que cuando me buscaban, ahí estaba. Otra de las cosas que hoy día en retrospectiva me ha funcionado es que pues mi trabajo siempre ha hablado por mí y es que cuando me buscan de un lado me vuelven a buscar y eso para mí es muy importante porque me hace saber que, que mi trabajo me ha abierto las puertas, ¿no? O sea, si alguna vez fue un contacto, pero después yo entregué algo y les gustó y me volvieron a buscar y volví a entregar algo y me volvieron a buscar y, o sea, lo que hago para Arca, por ejemplo, todo el tema de abocados, han sido 7 años de trabajar con ellos, desde un proyecto chiquito que empezamos, hasta hoy llevar toda el área de snacks, en Estados Unidos y México, ha sido porque un trabajo le ha hablado al anterior, o sea, entrego una cosa y, y a tal área lo vio y tal área quiere también. Entonces empieza a haber como estas oportunidades alrededor de los entregables, ¿no? Entonces, pues ese sería como otro consejo. Realmente cuando hagan algo, traten de hacerlo lo mejor posible
porque al final de cuentas ese trabajo no saben las puertas que les puede llegar a abrir. Muchas gracias. ¿No? Bueno, ya para concluir, agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindó para poder realizar esta entrevista. La verdad es que nos quedamos con una perspectiva muchísimo más amplia de lo que es dedicarte a las artes y bueno, en este caso principalmente el diseño y sobre todo el lettering, como ya de manera más profesional. Estamos muy contentos, pues, no solamente de conocer sobre su trabajo, sino conocer como que toda esta trayectoria, todo lo que ha vivido, lo que ha pasado, con quién ha trabajado y pues los consejos que nos ha brindado ya al final para poder como que adentrarnos al mundo profesional. Pues estando en séptimo grado ya estamos pues a un año de graduarnos, entonces pues sí nos sirve muchísimo como que todos estos consejos ya. Así que muchísimas gracias por pues, acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme y por la confianza de compartir, de invitarme a compartir pues mi experiencia. Muchas gracias, Diego, por darnos el tiempo y la paciencia sobre todo. No, no, no hay cuidado.